Buen día, mi nombre es Alejandra Martínez y le estaré hablando sobre la diversidad sexual y de género. Este tema es muy amplio y entiendo que a veces puede ser un tanto abrumador el que haya tantos conceptos que no sabemos ni por dónde empezar a entenderlos. Es evidente que nadie sabe sabiendo, vamos aprendiendo poco a poco en el camino y desde una postura muy personal creo que en relación a todos los conceptos de género, sexo, orientación, expresión de género, se tiene una concepción de que de alguna forma todos son sinónimos cuando no es así. Al menos en mi experiencia ha sido difícil que alguien me hable académicamente y formalmente sobre lo que significan y de una manera tan extensa. La forma en que aplica cada uno de ellos, cuáles son sus diferencias y evidentemente quienes son parte de la comunidad LGBTIQ+, son quienes están más empapados sobre el tema, pero creo que precisamente es porque se entra en un proceso sobre que la persona quiere saber quién es, entonces empieza a investigar un poco más, si hay algún concepto o etiqueta que va resonando con la persona, pues bueno, así es como se va aprendiendo sobre el proceso. Y siento que es de una manera un tanto autodidacta la forma en que la sociedad en general tiene el conocimiento sobre lo que es la diversidad. Bueno, puedo compartir que yo nunca he sido fan como tal de las etiquetas. Honestamente, la única etiqueta en la que yo creo es en la de persona o en la de ser humano, pero también entiendo que las etiquetas ayudan a contextualizar, entendernos y tener más empatía. Es por ello que es muy importante hablar de todos estos temas de una forma introductoria, porque también a veces me he dado cuenta que cuando se habla de género, sexo, expresión, identidad, digamos que ya se está hablando como en un nivel 3 del tema, entonces resulta más difícil de entenderlo, especialmente para las personas que son heterosexuales o que son cisgénero, porque precisamente no tuvieron como este proceso de autobúsqueda en su identidad, orientación, sexualidad, simplemente han estado como en la comunidad, en la comodidad que se les asignó al nacer y pues no ha habido como una necesidad de adentrarse en el tema. A menos de que haya un interés en particular, generalmente si una persona heterosexual o cisgénero ya está como más familiarizada o familiarizado con el tema es porque también tiene alguna persona cercana que pues está como dentro de la comunidad, ¿no? Pero pues pueden ser diferentes las situaciones por las que una persona pues sepa de lleno qué es lo que abarcan y lo que significan estos términos. Como ya lo mencioné, puede haber muchos conceptos que pareciera que son sinónimos, pero nos vamos a dar cuenta a lo largo de la presentación que en realidad no lo son. Y pues bueno, de forma introductoria pudiera causar un poco de confusión, pero la verdad es que no es tan difícil entender las diferencias y la terminología. Entonces, pues bueno, espero que después de este diálogo que tendremos a lo largo de este video, pues se pueda tener un mejor entendimiento sobre las diferencias que hay en ciertos conceptos. Entonces, bueno, ¿por qué es importante empaparnos del tema? Para mí, creo que son dos palabras claves. Una es respeto y la otra es empatía. Cada persona merece ser tratada con respeto desde la forma en que nos dirigimos hacia ella, en la que la percibimos, sin juzgar, y creo que el no llegar a entender esas diferencias entre sexo, género, identidad, expresión, nos puede ahorrar muchos momentos incómodos a todas y a todos. Entre mayor sea nuestro entendimiento a la diversidad, habrá un aumento en la empatía y en el respeto que podamos fomentar entre nosotros mismos y nosotras en la sociedad. Este tema nos compete a todas, a todos, a todes, porque todos somos personas y vivimos en una sociedad donde convivimos, así de sencillo. Eh, Mezclando un poco este tema y aunándolo con la adolescencia, pues bueno, la adolescencia es el momento en donde inicia la atracción sexual de una persona a otra, ¿no? Debido a los cambios hormonales que se dan dentro de la pubertad, estos cambios afectan tanto al cuerpo como a la mente, de modo que el mero hecho de pensar que alguien es atractivo, pues puede causar cierta excitación sexual, ¿no? Y algunas personas pudieran descubrir su verdadera orientación durante esta etapa, digamos, bajo la fase
experimentación. Personalmente no me gusta usar esa palabra porque suena como ratos de laboratorio, pero pues sí, muchas personas dicen que experimentan para ver como que les gusta y que no. Es como la manera en que se van entendiendo. Y pues bueno, algunas personas pudieran descubrir que esta es su verdadera orientación durante esta fase de la adolescencia. Sin embargo, dado a que hay todavía mucho estigma en el tema, pudiera ser que una persona no se atreviera a expresarlo totalmente o de forma tan abierta hasta quizá una etapa más tardía de la vida o puede ser que nunca, ¿no? Entonces, pues eso de alguna forma va complicando la situación de una persona, desde la manera en que se involucra con los demás, mentalmente, pues ya depende mucho del caso. Y pues bueno, generalmente como se oculta esta parte, pues se finge ser alguien que no es, ¿no? Entonces se va privando de la vida misma. Pero bien, aquí nos vamos a enfocar más que nada en los conceptos de diversidad. Eh, bueno, ese tema nos compete a todos, a todas, a todes. Y cabe mencionar que los conceptos de esta ponencia salen de este glosario de la diversidad sexual y de género y características sexuales que es promovido y es hecho por la CONAPREP, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Son conceptos, digamos, oficiales ante pues digamos que un instituto formal en México al menos. Y pues bueno, se puede consultar el documento en línea bajo este nombre, así se encuentra. Ahora sí vamos a empezar con los conceptos. Eh, Sexo es lo mismo que género. Creo que estos datos sobre nosotros mismos son preguntados constantemente, desde los trámites administrativos, encuestas, formularios, actas. Se pregunta todo el tiempo, pero realmente nos preguntan por nuestro género o nos preguntan por nuestro sexo. La verdad es que no son sinónimos, sin embargo es muy común encontrar que se asuman como que significan lo mismo, pero esto sería caer en un error. El sexo hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas, es decir, características biológicas que aquí abarcan las genéticas, las hormonales, anatómicas, fisiológicas, a partir de las cuales las personas son clasificadas como machos o hembras de la especie humana al nacer. Generalmente no decimos machos o hembras, sino hombre o mujer, pero también están las personas intersex que pueden compartir características biológicas tanto de hombres como de mujeres. Y el género se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política, geográficamente han sido asignados tanto a hombres como a mujeres. Se podría decir que son los estereotipos que la sociedad ha impuesto. Los calificativos más comunes que se encuentran dentro del espectro de género son femeninos, masculinos, fluidos, no fluidos, binarios, no binarios. Esto por nombrar algunos, ¿no? Porque realmente es un mar infinito de posibilidades. Entonces, solo como recapitulando, sexo se refiere a todos los componentes biológicos que definen a una persona como mujer, hombre o intersex. Esto incluye sus cromosomas, hormonas, genitales. Y género hace referencia al conjunto de características sociales que se pueden englobar como estereotipos, que le son atribuidos al sexo. Aquí entran palabras como femenino, masculino, género fluido. Me parece que estos son los dos conceptos principales en donde hay que hacer una diferenciación, porque es muy, muy común que se tomen como sinónimos. Y como es un dato tan básico que se pregunta en todas partes, como les comentaba, actas, encuestas, formularios, demás, es también muy común ver que se pregunte por sexo y dice femenino o masculino, o que pregunten por género y diga hombre o mujer. Y pues la verdad es que son cosas diferentes, porque una mujer pudiera identificarse como masculina o viceversa. No tenemos que asumir que lo femenino necesariamente va ligado a las mujeres de forma imperativa, o que lo masculino va ligado con los hombres, incluso lo intersex con el género fluido. Aquí las posibilidades y las combinaciones realmente son infinitas. Pero bueno, vamos con nuestros conceptos. Los siguientes conceptos a explorar son identidad de género y expresión de género. La identidad de género es una vivencia interna e individual del género.
tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Incluye expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar, los modales. Aquí es preguntarse, ¿me identifico o una persona se identifica con el género que la sociedad le ha impuesto? Mi cerebro, ¿cómo me identifica a mí en relación al género que se está intuyendo o que ha sido asignado por parte de la sociedad? Es decir, si yo nací con características biológicas de mujer, tengo vagina, vulva, ovarios, mamas, mi cerebro se identifica con el estereotipo de femineidad. Y pues bueno, aquí es donde la respuesta puede variar bastante de persona a persona. Si es afirmativa, se dice que la persona es cisgénero y si es negativa, se dice que es transgénero. Sin embargo, también puede darse el caso de que una persona no se identifique con ninguno de los estereotipos de femineidad o masculinidad impuestos por la sociedad, por lo que sea una persona no binaria. O por el contrario, podría identificarse con ambos. Entonces podría ser una persona género fluido. En un momento se ahondarán sobre estos conceptos, pero primero se va a revisar qué es la expresión de género. La expresión de género es la manifestación del género de la persona. Puede incluir la forma de hablar, manierismos, modo de vestir, comportamiento personal o interacción social, modificaciones corporales y otros aspectos. Es decir, si yo ya me identifiqué con un género, ahora cómo lo expreso o cómo lo manifiesto. Y pues bueno, ahora sí vamos a indagar en un poco más de conceptos de identidad de género. La CONAPRED nos dice que una persona es cisgénero cuando la expectativa social del género de la persona se alinea con el sexo asignado al nacer. En consecuencia, existen mujeres y hombres cis. El prefijo cis proviene del latín de este lado o correspondiente a y su antónimo es el prefijo trans, que significa del otro lado. Es decir, que una mujer biológica que se percibe a sí misma y se siente cómoda con su femineidad, o es un hombre biológico que se percibe a sí mismo y se siente cómodo con su masculinidad, hablando en términos binarios, claro está. Y por otra parte, las personas transgénero se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto al que social y culturalmente se asigna a su sexo de nacimiento, y quienes por lo general solo optan por una reasignación hormonal, sin llegar a una intervención quirúrgica de los órganos pélvicos sexuales internos y externos, para adecuar su apariencia física y corporalidad a su realidad psíquica, espiritual y social. Es decir, una mujer biológica que se percibe a sí misma y se siente con mayor comodidad dentro de un espectro masculino, o un hombre biológico que se percibe a sí mismo y se identifica con el espectro femenino. Esta definición del CONAPRED ahonda un poco más y se adelanta a las diferencias que hay entre una persona que es transgénero, transexual, transvestista y transformista, que tampoco son sinónimos. Una persona transgénero, como lo dice la segunda parte de la definición, puede ser que opte por una reasignación hormonal o que tan solo su apariencia exterior coincida con el cómo se siente. Es decir, no hay modificaciones a su cuerpo. Por otro lado, una persona transexual se identifica con el género opuesto al sexo asignado al nacer y hacen modificaciones en su cuerpo, generalmente intervenciones quirúrgicas de órganos sexuales internos y externos para empatar cómo se identifican, cómo lucen, cómo se sienten. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, hay algo que se llama disforia. Esta es una sensación de incomodidad o angustia que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con el sexo. Esto produce mucho displacer y es por eso que algunas personas optan por la reasignación de sexo quirúrgica. En mi experiencia, conociendo personas trans, generalmente tan solo se denominan como trans. Claro que sí hay personas quienes especifican si son transgénero o transexuales, pero creo que esa es una decisión muy personal que tiene que hacer la persona trans, porque es muy común también que alguien llegue y pregunte, oye, ¿y tú estás operado o estás operada? Y pues la verdad es que esa pregunta es sumamente invasiva. No es una pregunta que comúnmente se haga a otras personas que conocemos.
no conoces a alguien por primera vez y le preguntas, oye, ¿tú qué tienes entre las piernas? ¿Un pene o una vagina? Pues no, no se hace eso. Ese respeto también debe darse con las personas trans. Eh, si se llega a conocer a una persona, aunque se muera de curiosidad, uno como por preguntarle, pues no lo hagan. Creo que a nosotros mismos no nos gustaría que alguien llegara y nos preguntara sobre nuestros genitales, no nos haría sentir cómodas o cómodos. Entonces, pues bueno, es lo mismo con las personas trans. Hay que tener ese respeto también. Ahora, estas dos definiciones, transgénero y transexual, hacen referencia a la identidad de género. Y los dos siguientes términos que veremos hacen alusión a la expresión de género. ¿Porque es eso? Una expresión. Una persona travestista o travesti es una persona a la que le gusta presentarse de forma transitoria o duradera, una apariencia opuesta a la del género que socialmente se asigna a su sexo de nacimiento, mediante la utilización de prendas de vestir, actitudes, comportamientos. Y una persona transformista también se expresa ocasionalmente adoptando modismos culturales que generalmente se le asignan al género contrario. Pero aquí lo importante es que una persona transformista se expresa a manera de una caracterización, de un disfraz o de una actuación. Aquí entran, por ejemplo, las drag queens o los drag kings. Y pues bueno, hay más conceptos para revisar. Otro concepto muy importante es la orientación sexual. Esa es la capacidad de cada persona de sentir una atracción erótica afectiva por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género o de una identidad de género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Aquí es donde entra todo el abecedario LGBTTIQ+, lesbianas, gays, bisexuales, trans, asexuales, queer, pansexuales, demisexuales, heterosexuales, sapiosexuales, todo lo que termine en sexual entra aquí. El erotismo va encaminado a obtener el placer, una caricia, un beso, digamos que el fuego o la enjundia. No necesariamente tiene que terminar en penetración o coito. Es como se vayan explorando los sentidos. Es común que se asocie con música de cierto tipo, velas, influyen los aromas, la sensación de luz que hay, incluso la comida, como champán, fresas con chocolate o algún bocadillo afrodisíaco, pues bueno, es como armar toda una escena con todos estos elementos, lo que va provocando el erotismo, porque se van estimulando todos los sentidos. El erotismo no necesariamente termina en un acto sexual. Y bueno, ¿qué es el acto sexual? Ese se hace referencia a la unión íntima entre dos personas y no necesariamente involucra la penetración o el coito. Ahora, ya que se entendieron estos conceptos, ya se puede hablar de sexualidad. La sexualidad involucra todo lo anterior. La CONAPRED lo define como un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida, en el que comprende el sexo, las identidades, los papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción. La sexualidad se vive y expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles, pero también en relaciones interpersonales. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se viven o expresan siempre. La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos, espirituales. En otras palabras, la sexualidad es la manera en cómo vivo, cómo expreso mi sexo y mi género, desde cómo me visto hasta cómo me perciben los demás y cómo exploro mis placeres con otras personas, ¿no? Y pues bueno, sé que es mucha información, pero recientemente me encontré con este diagrama que se llama The Genderbread Person o la persona género libre. Y esta es una iniciativa de Hughes, un colectivo internacional de artistas, educadores, activistas que trabajan en conjunto para simplificar todos estos conceptos de una manera muy digerible. Lo que me gusta es que lo han simplificado de una manera que es pues relativamente muy fácil de entender.
y que han hecho diversas versiones, en donde la versión más reciente es una actualización de cada una y eso nos enseña también que el tema de alguna manera se va renovando. Cada vez se vuelve más incluyente, validando más personas al extender el conocimiento y no quedarse con la idea de que algo es totalmente blanco o que es totalmente negro. Como pueden ver, este gráfico va explicando todas las definiciones que ya vimos, como de una manera súper sencilla y súper simple. Aquí son todas las versiones que han ido evolucionando y como cada vez se fijan como que se le añaden más definiciones, ¿no? Como ir separando cada rubro. Entonces, bueno, ya casi terminamos. Se puede decir en términos generales que la diversidad sexual y de género hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar, vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones, todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas. Y pues bueno, aquí finaliza la ponencia y espero que los términos hayan quedado como muy claros y que podamos entender un poco más el tema. Gracias.